Hola a todos, os habla el maestro FIDE, Óscar de Prado, para Pocket y ajedrez.com. Traemos hoy un nuevo vídeo, en este caso el de la ronda 5 del primer torneo Xadrez entre Faros. Como sabéis, tengo el placer de estar aquí pues colaborando con la organización, con prensa y retransmitiendo las partidas en directo. Y bueno, ayer tuvimos la última ronda de la primera vuelta y fue una ronda muy disputada con dos partidas decididas. El peruano Julio Granda, después de su día de descanso, había comenzado muy bien con 2 de 2, tuvo una derrota contra Cheparinov, pero ayer se recuperó ganando a Iván Salgado y se ha cerrado la primera vuelta con 3 puntos de 4 posibles, siendo el líder del torneo. Para Iván es la primera derrota y bueno, no fue una partida muy afortunada por su parte, pero bueno, se queda la primera vuelta con 1,5. La otra partida del día tenemos a Cheparinov contra Rapor, donde el joven húngaro consiguió ganar con negras, su segunda victoria consecutiva, venía de ganar el día anterior a Buzón. Esta partida Cheparinov la verdad que no tuvo un buen día, repitió la línea que había jugado Salgado contra él, pero bueno, Richard Rapor venía bien preparado, la mejoró, consiguió igualar, incluso después quedó mejor. Y a Cheparinov nunca se le vio cómodo durante la partida, intentó varias veces repetir jugadas, y Rapor la rehusó y jugó con energía y bueno, en el final, ya en los apuros, quizás también Cheparinov estaba un poco cansado y acabó perdiendo. Vamos a empezar a comentar estas dos partidas y empezamos ya por la de Cheparinov contra Rapor. Cheparinov era el líder con 2 puntos junto a Granda y bueno, ahora Rapor es el que se coloca segundo con 2,5. Bueno, vamos con esto. Empezamos, fue de nuevo, como os dije, una defensa francesa. Y en este caso se repitió la variante. Cheparinov y Iván son jugadores que están trabajando, analizando juntos, son muy amigos y quizás pues encontró esta línea que le molestaba al húngaro. Aunque bueno, no mejoró mucho la idea. Habíamos recordado aquí que en vez de C6 eran más comunes o más acordes quizás con el estilo de Rapor, jugadas más como caballo C6 o caballo C6. Bueno, hay bastantes alternativas que podéis ver en la otra partida, ¿no? Incluso caballo E7, pero bueno. Decidió repetir lo mismo, salvo una diferencia. En esta posición, contra Salgado, recordamos que había jugado este caballo de 7, parece un poco más flojo, tras alfil G5, tuvo que andar haciendo F6, y bueno, ahí se quedó un poco peor, ¿no? Caballo G6 este ya lo habíamos comentado, lo habíamos recomendado que había algunas partidas, y bueno, era lo parecía lo mejor en esa posición para el negro. Dama H5, bueno, esto es lo más jugado, aún así hablo de unas 14, 15 partidas, no encontré muchas cosas, ¿no? Una alternativa interesante es F4, por ejemplo, aquí, para molestar, incluso algún torre 1 o A3, alguna jugada así un poquito más. Quizás no creo que dama H5 sea una jugada que realmente le moleste. Vamos a ver un poco la idea. Tras caballo D7, ahora sí que es interesante, porque alfil G5, bueno, aquí se puede intentar H3 o caballo F5. H3 o incluso caballo F5. Tras alfil G5, jugó caballo F6, se podía jugar ya alfil E7 directo. Pero bueno, jugó caballo F6, dama F3, alfil E7 ahora. Y aquí Cheparinov jugó caballo F5. Bueno, torre A1 es una jugada muy natural, ¿no? Traer la torre aquí, con idea de jugar por la columna E, parece un plan bastante más normal. Caballo F5, alfil por F y dama por F. Es curioso, ¿no? Pero en apenas 13 jugadas la dama fue a H5, fue a F3, fue a F5, vais a ver que va a volver a H5, tal. Las blancas en general, en toda la partida, sobre todo en esta fase primera de la apertura y medio juego, gastaron muchos tiempos de dama, mientras que las negras pues realmente colocaron bien todas sus piezas. Caballo E8, aquí todavía teníamos algo de teoría. Una partida Simons contra Blauten por ICC, International Chess Correspondencia de email, que era torre 8, una partida que acabó en tablas, ¿no? Esto parece un juego bastante común, aunque comer aquí quizás sea un pelín arriesgado. Es una idea interesante. Torre 8 parece la jugada natural, ¿no? Traer la torre a la columna E. Bueno, Rapor ensaya este plan nuevo. Cheparinov realmente evita cambios y juega alfil E3, caballo D6, de nuevo dama H5, lo que os decía, y ahora torre 8. Digamos que mejoró su caballo de C6 a D6, donde sigue controlando E4, C4, con su tema de B5, el caballo en D6 creo que es un buen caballo, aunque en F6 también evitaba el tema de que la dama estuviera allí. Pero realmente no hay peligro de ataque, mientras que esté cerrada la diagonal, no hay peligro de ataque, es muy complicado pasar una torre por aquí, por E1, E3, H3.
y B3. Este es un extraño plan. Aquí parecería lo normal jugar en plan A4 o torre a B1, A4, B4, B5. Quizás fuera el plan normal, ¿no? Ese tipo de posiciones, o traer la torre a la columna E, o incluso caballo E2. Bueno, había opciones. Este plan realmente a nosotros, nuestro nivel, se nos escapó un poco el objetivo, ¿no? ¿Querías prevenir C4? Bueno, sí, es posible, ¿no? Con torre a B1 puedes prevenir caballo C4, que te puedes ir con el alfil. Entonces no sé si está jugado mejor, aparte que habría que ver si se toma, ¿no? Pero bueno, está bien, quise limitar las piezas y este A4 un poquito también. No sé si es que quiere prevenir B5, B4 aquí, pero realmente las negras yo creo que en un futuro incluso jugarán B6 y C5 si puede ser, ¿no? Bueno, entendimos muy bien. Aquí la otra idea era caballo E2 para en algún momento dado jugar la torre de la diagonal y sacar la torre de la clavada del alfil y jugar C4, ¿no? Entonces, bueno, alfil F6, aquí A4, caballo F8, A5. Entendíamos bien. Este peón incluso en un futuro puede quedar ahí un poquito débil. Realmente A6 va a ser una jugada. Ese peón no va a ninguna parte. Si tú lo mueves a 6 te van a hacer D6. Creo que realmente Chevarinov se encontraba cómodo y no encontró un buen plan. Bueno, G6. Así su caballo ya no queda atado a la defensa y puede de H7 y puede defender, participar en el juego. Tras dama G4, caballo E6. Y ahora caballo E2, alfil G5, ¿no? Intentando que pueda haber aquí algunas molestias con caballo F4, caballo G3 o H4, H5, caballo G3, F5, H5. Bueno, decide eliminar los alfiles, aparte que el alfil D3 pues también está defendiendo el peón en D4, ¿no? Pues alfil por G5, caballo por G5. Se podía tomar dama, pero Rapport prefiere mantener las damas para el ataque. Y aquí jugó dama F4. De nuevo, otro movimiento de dama e incluso llevó una especie de, bueno, de tácita oferta de tablas tras caballo E6, dama G3 y caballo G5, dama F4. Cheparinov establece que estaba de acuerdo en repetir, pero Rapport, que se encuentra un poquito mejor, decide seguir jugando con buen criterio. Jugó caballo D, E4. Esto es de admirar su espíritu de lucha, otro hubiera repetido, con negras contra Cheparinov, pero bueno, había jugadas como A6 o torre C8 también que daban ligerilla ventaja negra. En general el juego negro es bastante cómodo. Le echan el caballo, caballo 6, mueve la dama y tras caballo de 6 otra vez mover la dama, ¿no? En plan descubierta. Es lo que os decía, 27 jugadas, la ruta de la dama fue espectacular, ¿no? F5, perdón, H5, F5, F3, volvió a F5, volvió a G5, volvió a F3, volvió a G4, G3, G3, F4, F4, E3, E3, D2, o sea, son demasiados tiempos. Dama H4, ahora las negras empiezan ya a traer su dama aquí al flanco del rey, amenazan el peón de D4, tras C3, torre 7, con idea de doblar torres. Bueno, en general esta posición me gusta un poquito más para el negro, ¿no? Tienen la columna, dos caballos muy bien colocados y quizás las piezas blancas son un poquito pasivas, tanto el peón A5, también incluso podríamos poner un poquito el peón de A5, pero bueno, sobre todo el alfil y el caballo que no tienen muy buen juego. Caballo C1, esta es una idea buena de Cheparinov para intentar sacar el alfil y dejar la casilla al caballo, ¿no? Para buscarle una mejor posición. B6. Una partida, comentamos que estas partidas no eran tanto del estilo, pero bueno, vamos a universalizar un poco el estilo de estos jugadores. Y realmente aquí tiene un buen estilo posicional. Esta partida la jugó bastante bien dentro del punto de vista estratégico. No se lanza como un loco aquí al flanco de rey, ¿no? Y decide jugar en ambos flancos. Y en este caso, pues abre un nuevo frente en el flanco de dama para mejorar sus peones. Me gustó esta partida por parte de Rapport, como manejó todo el tablero, ¿no? Alfil C2, intentando ahora lo que decíamos, ¿no? Lleva el caballo de 3 a E5, pero C5. Bueno, interesante también aquí F4, tras C5, D por C y B por C. Bueno, parece que estos peones centrales son un poquito mejores que estos, ¿no? Torre 5, caballo C7. Esto me gustó mucho, parece mejor D4, ¿no? Pero bueno, aquí ya los jugadores estaban cerca del control de tiempo y no tenían mucho tiempo. Tras caballo de 3, el caballo vuelve a E6. Torre 1, torre A7, saca la torre de la acabada, intenta jugar por el flanco de dama. Como hay que prevenir torre A2, juega alfil B1. Aquí D4 ya daba una buena ventajilla a las negras, D4, pero bueno, no la hizo. Y jugó torre B7. Aquí ya justo unas jugadas antes del control, Cheparinov se equivoca y juega alfil C2, ¿no? Era mejor B4, las negras están un poquito mejor, pero muy cerca de la igualdad, ¿no? Por no haber aprovechado el D4. Sin embargo, tras el fin C2, sí que jugaron ahora D4 justo en el momento en que no era preciso, sino que C4 era la jugada que les daba una buena ventaja, ¿no? Tras D4, C por D es un error en la última del control, que fue lo que jugó Cheparinov. Había que cerrar con C4 y las negras están un poquito mejor, ¿no? Vemos que a C por D4, dama por D4, dama F2,
Rapport jugó aquí caballo F5, justo era la 41, te acaban de dar el tiempo, pero bueno, a veces vienes con la inercia de los apuros de tiempo y debería de haber jugado dama C3, aquí con una muy buena ventaja. Pero bueno, caballo C5 tampoco está mal, tras caballo C1, para el tema del alfil, aquí jugó torre A7. Creo que dama F6 era un poco mejor, no dejarnos a los peones, aunque después no fue tampoco excesivamente grave, porque el caballo en E6 es muy fuerte, ¿no? Defiende el centro y defiende la entrada en el flanco del rey. Sin embargo, aquí el caballo de C1 es mucho más pasivo, ¿no? A pesar de la igualdad material. Rey F1, creo que era mejor meterse en este final y ahora al entregar el peón aquí hay un caballo C1, ¿no? Y si caballo por, torre por, es... Ahora, claro, si queremos defender nuestro peón con torre A5, tenemos rey muy activo, con los peones débiles y un rey muy fuerte. Las blancas no estarían peor. Tras rey F1, torre A1, dama C2, bueno, de nuevo cambiar, era mejor. Dama C2, dama C4, bueno, viene una serie de maniobras, claro, les dieron media hora, pero bueno, pensando enseguida se va, ¿no? Aquí G3 quizás es una pequeña debilidad, podría intentar jugar otra vez rey G1, tras G3, dama D4, ahora no le interesa cambiar porque ahora queda el peón F3 débil, entonces esta es una buena provocación, ¿no? Por eso quizás era mejor rey G1. Al haber hecho G3 se ha debilitado el peón de F3 y las negras cuando toman en D4 pues lo hacen ganando un tiempo, ¿no? Y aún así aquí dieron varias vueltas y ahora se hace F4 para fijar el peón F3 y si comer entrar el caballo, ¿no? Torre E5, dama D1, bueno, aquí se repitieron jugadas para el control, pero dama D4 de nuevo. Y ahora ya Cheparinov se decidió a cambiar, ¿no? Porque si dama C2, torre D8 parece que está mejor. Aquí la diferencia es la actividad de las piezas. Las negras están mucho mejor colocadas. Y ahora tras G por F, torre A1, muy buena jugada, ¿no? Las piezas negras son más activas, hay algunas amenazas molestas, algunos truquitos, y la ventaja del peón solo es temporal, y la estructura de peones F3, F4 y B3 es bastante mala. Además de clavadas y algunos golpes tácticos, ¿no? Y entonces, hombre, objetivamente la posición no está ganada, pero es muy molesta de jugar, ¿no? Y a la mínima es muy factible cometer un error. Rey G7, torre D1 y torre B1, ¿no? Ya amenazando recuperar y quedar con un peoncito C pasado, pero sin prisas, ¿no? Porque también tenemos algunos jaques y acercar nuestro rey. Entonces tras B4, un poco ya intentando desesperada, pues tras jaque, rey E3, vemos que aquí esta jugada tampoco valdría porque hay que ir ahí, claro, no se puede ir a G4, perdón, por caballo E3. Entonces tras rey H3, C4, la ventaja negra es bastante clara. Entonces tras rey E3 y torre por peón, jaque. Torre de 4. Bueno, se aprovecha, tenemos de nuevo, ¿no? Este final, los peones blancos son más débiles, las piezas son más activas, el peón C es fuerte y hay temas de clavadas y temas de acercar al rey. Objetivamente aún no está ganado, porque hay poco material y bueno, las blancas tienen suficiente contrajuego, ¿no? Tras jaque, rey F6, aquí estuvo la clave de la partida. Ya deberían estar otra vez con poco tiempo, desde la 40, y aquí Cheparinov entrega la partida con caballo F2. Igual no vio que caballo B4, si torre por hay jaque, como no vale, se define indirectamente el peón, ¿no? Y si H5, pues por ejemplo, torre G8 y aquí. Aquí, objetivamente, eso, las negras están mejor, pero muy poco, ¿no? La partida todavía se podía sostener. Esto es un grave error, pierde un peón sin ninguna compensación. Vemos que ahora defendemos el peón y bueno, comiendo un H7 tras torre por F3 hay una clara ventaja aprovechando la táctica que no se puede comer aquí por esta jugada jaque. Y ahora hay que entregar la calidad porque si no vayas donde vayas, a B4 hay caballo en C2, a D4 caballo C2 y a rey por aquí caballo G2. O sea, en todas se gana la calidad. Aprovechando este descuido táctico seguramente debió escapar a Cheparinov. Claro, tienes que jugar rey B4 y tras caballo D6 la posición negra ahora es ganadora. Y esto decide la partida, estamos amenazando ahí mate en dos jugadas y esta secuencia F5, ahora el caballo no vale, parece que vale torre C1, pero resulta que nos comemos el caballo y al jaque tenemos la gran jugada rey D5 y abandonó en vista de que si comes la torre caballo A5. Una buena partida de Rapport del que quedaría su estilo posicional, ganó bien el final, su espíritu de lucha y no rechazó las tablas. Bueno, vamos a ver ahora la segunda partida. La que enfrentaba a Granda, que también iba en cabeza con 2 puntos, contra Iván, que tenía 1,5 y de momento no había perdido partida. Bueno, caballo C3, C4, inglesa. Bien, aquí Julio, viendo que estas últimas partidas de Iván, pues tanto con Bruzón como había sido con el otro español Illescas, estaba teniendo una buena
buen éxito con la línea de G6, decidió jugar de otro orden, B3. Bueno, esta es una jugada que realmente, como esto Iván, que le molestó, porque le dificultaba intentar su línea habitual con G6, y que además yo pronostiqué, digo, bueno, esto va a hacer doble fianchetto, pero la idea que hace Granda es que si quieres jugar con D5, pues no puede hacer el G6 famoso. Aún así, Iván comentó que quizás en este orden habría que ver si se puede jugar de esta manera. Y si aquí es viable jugar F6. Tendría que, claro, no fue capaz de valorarlo durante la partida y sin prepararlo y dijo que quizás era una forma de castigar este orden, ¿no? Aunque esto también pone relativamente bueno, y aquí con caballo C6 pues la posición negra también parece bastante sólida, ¿no? Jugarlo de esta manera. Esto sería una opción. Claro, tras G6, alfil B2 y alfil G7, ahora doble fianchetto y vemos que se llega a posiciones normales. Claro, Iván aquí lo normal sería jugar D6, pero él no quería transponer a Marozzi tras D4, ese tipo de esquemas. Entonces dijo, bueno, pues juego D5, pues no me queda otra. Intentar transponer, pero no es su variante, porque aquí las blancas tienen un poquito de ventaja. Tras D4 se simplifica bastante la posición, ¿no? También era interesante dama C2, aunque se juega B6 ahí. Tras D4, C por D, caballo por D, caballo de D4. Claro, aquí era interesante E5, ¿no? Caballo por C6, B por C6, bueno, una ligera ventaja blanca, pero por lo menos tenemos algo más juego más centralizado. Y caballo por D4, que hay partidas, dama por D4 y caballo F6, bueno, esto tras dama E5 es una ventaja cómoda para el blanco, ¿no? El alfil blanco es muy fuerte en esta diagonal y las piezas blancas están mucho mejor centralizadas, ¿no? Y aquí el negro está rollo. A pesar de la igualdad material, esta diagonal también es muy importante. Sí que es cierto que las blancas tienen una buena ventaja aquí. Pues caballo BD4 que se había jugado y tras caballo por C6, caballo por C6, Granda escogió el alfil por C6. Esta jugada se encamina a un final ventajoso, no le importa deshacerse de su alfil del fianchetto a costa de debilitar la estructura de peones negras, ¿no? No hay buena idea posicional, estratégica y el caballo. Ahora vamos a presionar la debilidad de C5 y si no hay damas, pues el final es más cómodo para el blanco, ¿no? Aquí hay otras opciones, también dama C2 y dama C1. Caballo C3, C5. No sé si quizás esta es un pelín débil y era mejor en principio jugar dama 5 y en teoría, pues si dama D4, E5 y parece que las negras están un poquito mejor. Tienen la partida, ¿no? Que tuvieron que entregar el peón sin más. Pero bueno, aún así la posición blanca es cómoda de jugar. Y Iván hoy falló un poquito lo que es el planteamiento porque esto está jugando solo ya para tablas y sufriendo y no tiene opciones reales de ganar, ¿no? Entonces la apertura no fue una buena lección para él y Granda, o sea, la verdad que supo aplicarle algo que le molestara. Vemos que alfil E6, bueno, aquí una opción interesante era alfil H3, torre 1 y torre C8. Y si caballo E4, dama 5 y aquí bastante actividad, ¿no? Por ejemplo, creo que aquí hay buena compensación y las piezas negras están muy activas. Tras alfil E6, caballo 4, bueno, hay que entregar en principio el peón, no hay mucha opción, con C4. B por C4, torre C8 y caballo de 2. En los comentarios en directo, cuando estábamos viendo esto, la verdad que no nos parecía una jugada muy activa, ¿no? Creíamos, estábamos viendo lo que también con ayuda un poco del Houdini, decía que jugadas como C5, dama de 3, mantenían una ligera ventaja blanca, y esta la verdad que daba 0-0-0, incluso menos 0-0-2, ¿no? Con la jugada dama de 4, que también era bastante interesante, o con dama A5. Dama 5 fue la que se jugó Iván, y esto parece una secuencia medio forzada, que tras dama C2, resulta que torre F de 8, dama B2, jaque, ¿no? Torre F de 1 era mala por torre de 7 y doblando torres las negras básicamente o torre F de 1, dama 6 iban a recuperar un peón. Entonces encontró dama B2, que es un poquito mejor. Aquí se jugó rey G8. Quizás hubiera que haber hecho F6 en esta posición. Y si torre C2, torre D7. Esto debe ser sistemático, pero incluso el módulo aquí da menos 0,10, menos, o sea, no da ni siquiera, no es que da ventaja blanca, da un poquito para negras. ¿No? Ya sabemos que estas posiciones no son probablemente más fuertes, pero bueno, están ahí, ¿no? Hay que jugar torre C3, torre B6, pero quizás era una buena alternativa, F6. Una jugada muy interesante. Se jugó rey G8, tras torre C3 y dama I5. Aquí lo que veíamos que era mucho mejor si torre C6, dama C2, torre C8. Y parece que las negras tienen buena compensación. No es fácil progresar para el blanco. Y, hombre, hay ventajilla, pero no muy grande. Quizás sacar la dama de esta diagonal, con una 5, pues no fue lo mejor, ¿no? Dama B4, Granda ahora aprovecha la ausencia de la dama negra para empezar a presionar, ¿no? Torre B8, había una idea muy interesante que era 5, tras dama por A5, resulta que si dama B3, torre D7, y torre A8, aquí este final las negras están igualadas, tienen muy buena compensación, o sea, no debería tomar el peón en A5, ¿no? Hubo torre B8, dama 3, alfil H3, torre 1 y torre D6. Salgado aquí le decía entregar un segundo peón momentáneo para activarse y crear algunas amenazas, incluso temas de mate, algunos trucos tácticos. Además,
Él no tenía mucho tiempo, Granda bastante, y mientras con estas entregas de peón, Granda gastó mucho tiempo. Gastó unos 20 minutos en esta, 10 en la siguiente, y se acabó igualando la partida y apurándose, ¿no? Claro, bueno, Granda estuvo evaluando de que no había riesgos y acabó tomando el peón en A7, ¿no? Le jugaron torre B2, activando las piezas, y tras torre E3, Iván decidió jugar torre A6. Había una opción, aquí tomó torre A7, dama 5, dama C6, pero bueno, hay que recuperar algún peón, ¿no? Y también torre E6, pero torre E6 parece que es clara ventaja blanca. Entonces, bueno, tras torre A6, dama por E7. Aquí había una idea, Houdini le gusta mucho más dama G5. Dama C5, y le da una clara ventaja blanca. Si torre por A2, torre por E7. Quizás por eso es el fallo de torre A6, ¿no? Pero tras tomar en E7, que Granda ya tampoco tenía excesivamente, empezaba a no tener mucho tiempo, realmente aquí la posición parece que es igualdad. Ahora las negras amenazan torre A1, ganando la partida, y no es fácil para las blancas encontrar una jugada. De hecho la hay jugadas como rey H1, que da la máquina para meter aquí, pero bueno. Y la otra que realmente puede valer es torre B1, torre B7. Pero hizo torre B1, este jugó torre B6 y va, no se puede comer por torre A1 y a torre B1, torre B6. Estuvo tocando un poco las narices, aunque también es cierto que ganaban jugadas de cara al control de tiempo. Tras torre E1, H6, aquí vemos que esta es un fallo. Era mejor torre A6 contra torre B7, torre C2, torre B8, rey C7 y aquí alfil E6. Las blancas mantienen una ligera ventaja. Yo creo que las negras van a acabar recuperando un peón. H6 y después tras torre 4 que amenaza de desalojar el alfil C5 son un poquito dudosas. Creo que ahora las blancas aquí tenían ventaja ya decisiva jugando C5. No lo vio Granda y jugó torre D4, que es peor. Tras torre de A6, torre D2, de nuevo C5 da una clara ventaja. Se cambiaron un par de torres y torre A2. Caballo B3, torre C2. Bueno, aquí ahora Iván va a recuperar un peón. Con buen criterio, Julio decide entregarle el peón de E y dejar el peón C5 libre, ¿no? Tienen unas pocas jugadas más y aquí ya pasaron el control, ¿no? En principio el peón es bastante peligroso, va a llegar hasta C7, pero las negras tienen ciertas posibilidades de tablas aquí, ¿no? Acercando a su rey, solo queda poco material, el alfil es activo también, y aquí, aún así aquí Granda jugó un poco más, ¿no? Creo que esta idea era mejor. Y ahora G4, venir con el rey a C2, G3 y después comerse el peón de H6 en buenas condiciones. C4 es más mala porque deja el peón F de debilidad contra juego a las negras que podían activar su rey, ¿no? Aquí creemos que el plan rey F2, G3, F4, H4, H5 era un poquito mejor. Y tras caballo C6, rey D7, caballo B8, rey D6 y caballo A6. Bueno, un esquema un poco extraño, pero bueno, tiene su idea. Iván ya no estaba muy fino aquí de tiempo y cometió ahora errores. Tras torre F8, rey F2 y torre A8 parece que le podía dar alguna chance de tablas entregar este peón. Claro, si comes en H6 resulta que hay un contrajuego activo con la torre, incluso aquí torre C2 directo para intentar comer en C7 y este final es más posible que se pueda salvar, ¿no? E incluso dar jaques directos y ahora torre C4 parece que garantiza pues una mínima desventaja, ¿no? Si no la igualdad total. Pero bueno, era una defensa un poco difícil, jugó alfil D7 y resulta que, claro, permite torre B1, ¿no? Ya con idea de torre B6 o torre B8. Y luego resulta que tras torre G8 jaque, aquí aún lo mejor era esto, y aquí jugar alfil E6 y rey F2, las blancas están un poco mejor. Resulta que tras torre G8, rey F2 y alfil C8, que es mala, ya está perdida la partida, ¿verdad? Porque hay jaque y caballo B8, se ha desalojado y ahora se va a desalojar el rey, ¿no? Tras alfil H3, jaque, la partida está decidida. Bueno, igual jugó rey F5 y tras caballo 7 rindió, pero aún así tras alfil E6 es calle F5 y tras rey F5, caballo 7 y rey E5, torre por E6, se ganó la torre y la partida. Bueno, pues estas han sido las dos partidas de la ronda 5, espero que os hayan gustado. Seguiremos atentos a la ronda 6 con partidas interesantes y se despide el maestro.